aprender algo que pueda ser útil sería mi idea. Y también que tengamos un rato para hacer preguntas y respuestas, así que la exposición no será muy larga, podemos hacer unos 40 minutos o 45, si quieres me avisas a los 45 minutos, porque es un tema que a mí me gusta tanto que yo podría estar 5 horas hablando sin parar. De hecho, mañana vamos a hacer un taller práctico donde estaré 6 horas sin parar. Y haremos ejercicios, por lo menos 2 o 3 ejercicios prácticos para que lo podáis vivir o experimentar. La parte teórica de hoy, mañana la practicaremos. Así que bueno, es un placer, como digo. Me encanta además el nombre de este lugar, que es el Espacio Ágora, porque en las ciudades antiguas era donde se reunía la gente para hablar de temas humanos, las humanidades. Y también la escuela Acrópolis, que es la ciudad alta. Y realmente para comprender el concepto que hablaremos hoy del perdón, pues tenemos que hacer un pequeño esfuerzo todos para subir un poco a una montaña, porque no es un concepto, digamos, doméstico. Es decir, no es un concepto vulgar o cotidiano, sino que vamos a buscar unas ideas un poco profundas o un poco elevadas y exigen algo de nosotros, exigen tratar de comprender ideas muy profundas. Por supuesto, yo no me he inventado nada, esto no es una cosa mía en absoluto, sino que lo que he hecho ha sido investigar, como decía Elena tan amablemente en la presentación, que además es la presentación más original que me han hecho. No sé, yo soy Lina, no sé cómo tomármelo esto. Bueno, muy divertida. Entonces, yo no me invento nada, lo que voy a transmitiros es lo que he estado estudiando los últimos más o menos 8 o 10 años. A mí siempre me ha gustado la psicología, yo soy naturópata y soy terapeuta transpersonal, especialista en descodificación psicosomática, pero siempre me ha gustado la psicología y la filosofía clásica. Entonces, lo que he hecho con el tema del perdón ha sido investigar los últimos años y escribir un libro que no tiene nada de mérito, nada más que en buscar las fuentes, pues por ejemplo en el budismo, en el cristianismo primitivo, en el estoicismo, filosofías o místicas muy antiguas que tienen mucho que aportar a los seres humanos del siglo XXI. ¿Por qué? Porque andamos muy perdidos. Los seres humanos del siglo XXI estamos muy perdidos a nivel de raíces, de referencias, de norte. No tenemos muy claro a dónde va el mundo. Y cuando a la historia de la humanidad le pasa esto, nos va bien tirar para atrás, como el arquero que echa para atrás la mirada y cuanto más busca en las fuentes, en las raíces de la sabiduría antigua, quizá más podemos proyectarnos hacia el futuro. Entonces precisamente vamos a hablar de un perdón, que lo vamos a ir desgranando, pero bueno, vamos a ir al ritmo de las diapositivas y como os digo, voy a ir un poco rápido, quizá a veces un poco rápido, pero bueno, prefiero que tengamos luego tiempo para conversar. ¿De acuerdo? Y así un poquito a nivel de encuesta, vamos a preguntar un poquito. Os quería preguntar, por ejemplo, ¿quiénes habéis leído o escuchado algo de la medicina psicosomática? ¿Quiénes? ¿Queréis levantar la mano? ¿Sí? ¿Cuántas personas? Bueno. ¿Quiénes habéis escuchado algo, por ejemplo, de lo que es la descodificación o biodescodificación? También un poquito más. ¿Quiénes habéis escuchado hablar del Dr. Hammer? También un poquito más sobre lo mismo. Y, por ejemplo, bueno, vamos a seguir. Porque en esta charla precisamente voy a tratar de unir dos cosas. Uno es la parte, digamos, filosófica, como decían en la presentación. La parte filosófica es, digamos, un marco teórico, un marco filosófico de ideas antiguas basadas en el budismo, en el estoicismo, en la filosofía de la India. Y voy a tratar de unir eso con la parte
psicosomática, es decir, con la medicina mente-cuerpo. ¿Por qué? Porque descubrimos en terapia, en la práctica terapéutica, que la aplicación del perdón funciona incluso a nivel somático, a nivel físico, y que provoca cambios físicos totalmente evidentes. Lo que pasa es que el proceso de psicosomática requiere trabajar a nivel emocional y a nivel, digamos, mental. O sea, cambiando el marco de creencias en el que todos nos movemos, cambian las emociones que sentimos. Y cambiando las emociones que sentimos, entonces cambia el nivel de estrés que experimentamos. Y cambiando el nivel de estrés, digamos, se descodifican o se desprograman las enfermedades. ¿Más o menos lo habéis pillado? Es un camino de ida y de vuelta. El cuerpo es una dimensión física que está rodeado, envuelto, interpenetrado en una dimensión energética, envuelto en una dimensión emocional y en una dimensión mental. Por lo tanto, el marco de creencias, eso es mental, afecta a cómo vivimos las emociones. Para que tú te enfades, tienes que tener la idea de lo que te está sucediendo es malo, si no, no te enfadas. Entonces la idea de que lo que te está sucediendo es malo es una idea, es un marco mental, ¿lo veis? Por lo tanto, siempre es cognitivo, emocional y conductual. De hecho, hay montones de terapias que están investigando y trabajando en esta línea. Por ejemplo, la terapia racional emotivo-conductual de Albert Ellis, que trabaja con el perdón, pero no le llama perdón, le llama cambio de creencias. Yo le llamo perdón porque a mí me gusta esa palabra, pero tiene muchos problemas esta palabra, ¿a que sí? Porque esta palabra tiene 2000 años de historia y se ha utilizado muy mal. Se ha utilizado para venderla, para comprar el cielo, para comprar no sé qué. Entonces es una palabra, digamos, gastada. Pero podemos cambiar la palabra y hacer el mismo proceso de perdón llamándole desapego o cambio cognitivo emotivo-conductual o proceso de duelo. ¿Habéis oído hablar del proceso de duelo? Que tiene varias fases. Pues eso es el perdón. Y a mí me gusta seguir llamándola perdón porque podemos desechar las palabras o podemos intentar limpiarlas. Como si fuera una estatua en un parque llena de porquería, de pintura, de grafitis, pues podemos tirar la estatua y poner otra, o podemos tratar de limpiarla, lijarla, barnizarla y restaurar esa palabra, que significa perdón, y ver lo que realmente conlleva esa palabra, que es mucho más profunda de lo que imaginamos, ya lo vais a ver. También, ya que estoy como un poco en la intro, aprovecho para deciros que lo que voy a explicar es una investigación, pero que no hace falta creer en esto, ni en lo que yo diga. Simplemente es una información que yo os transmito. Con lo cual, lo que también eso me libera a mí de tratar de convencer a nadie, ¿de acuerdo? Yo no necesito convencer a nadie, yo transmito una información al que le haga bien, que le sea útil, ¿ok? Y al que no, pues no pasa nada, que siga buscando, que hay miles de premios. Como hacían las tapas de los yogures. Entonces, es un concepto importante para restaurar, como os decía, el concepto de perdón, porque estamos en un mundo donde hay que rescatar muchas palabras. Por ejemplo, el concepto de universo, el concepto de vida, el concepto de muerte, el concepto de ser humano. Todo eso no lo tenemos claro. Si lo tuviéramos claro, la civilización estaría estable. La civilización está inestable porque no tenemos claro ahora mismo qué es un ser humano. No tenemos claro qué es, por ejemplo, el alma, si existe, si no existe. No tenemos claro qué es el universo. No tenemos claro si es algo casual o hay una inteligencia que lo sostiene. A donde os estoy llevando es a los fundamentos filosóficos de la crisis civilizatoria en la que vivimos. Y uno de los conceptos que tampoco tenemos claro es el concepto de perdón. En lo que significa, literalmente es don, en latín viene donar, donar es dar, y per es una partícula, un prefijo que significa totalidad.
totalidad. De ahí vienen las palabras perímetro. Cuando dibujamos una esfera, un círculo, el perímetro es la medida total, ¿verdad? O cuando perseguimos a alguien, seguir a alguien totalmente, eso es perseguir. O cuando hacemos una obra terminada, se dice perfecta. Perfecta es en el factio, hecha. Algo que está totalmente hecho es perfecto. Está totalmente hecho, perfecto, ¿entendéis? Entonces el perdón es darlo todo, dar todo. ¿Y qué es lo que damos? Dejo la pregunta en el aire. Porque quien sepa qué es lo que damos, ya no necesita más conferencia, ya sabe de qué va esto. ¿Qué damos? Amor. Damos todo. Nosotros. Pero hay que ver qué es lo que damos. Voy a seguir y a ver si lo averiguamos por el camino. Entonces, la relación entre las creencias, el mundo mental, el mundo neurológico y el cuerpo físico, hoy en día se está estudiando muchísimo. Por ejemplo, hay muchos descubrimientos, que ahora no voy a entrar en todos, pero ya sabéis que está la epigenética, que nos habla de cómo los factores ambientales, el estrés, las emociones, la toxicidad, el cómo vivieron tus abuelos, no sé, la guerra, si la vieron con miedo o con alegría o con pasividad, eso se queda codificado en los genes, esa es la epigenética. También hay muchos descubrimientos sobre el campo holográfico, la relación que hay entre las mentes humanas, en fin, lo voy a dejar, pero hay mucha bibliografía. También el doctor Lipton explica cómo las creencias afectan a las células. El lenguaje de las células no es la mente. Tú con la mente no le puedes hablar a las células, pero con las emociones sí. Y si tú le transmites emociones a una cicatriz, la cicatriz se cierra antes. Pero si tú piensas que se cierra, no se cierra. Entonces el lenguaje de las células es la emoción. Pero insisto en lo que he dicho antes, para que la emoción funcione tiene que estar dentro de un marco de creencias y eso es mental. Con lo cual lo que vamos a cuestionar muchas veces va a ser nuestro marco de creencias que hacen que experimentemos las emociones que experimentamos y que por consecuencia hacen que actuemos como actuamos, es decir, mente, emociones y actuación o conducta. ¿Lo veis? Por eso es psicosomático. Bueno, pues todas las tradiciones filosóficas profundas, como por ejemplo en la India, en el budismo, en la Grecia clásica, en los pueblos precolombinos, todos los pueblos antiguos tienen sus filosofías ancestrales profundas, muchas veces metafísicas, y esas filosofías siempre dicen lo mismo, que el universo físico es una expresión de otro universo metafísico o subjetivo o mental. Con lo cual, lo que está descubriendo la moderna psicosomática no es una novedad. Ya lo han dicho los grandes filósofos y los grandes sabios de la antigüedad. También nos dicen los sabios que la libertad está en relación con la conciencia. Cuanta más conciencia tienes, más libre o más posibilidades de actuar tienes. Cuanta menos conciencia, más determinado estás. Si tienes muy poca conciencia, eres como un robot. Y para poder perdonar hay que ampliar la conciencia. Porque cuando no perdonamos, estamos actuando de manera compulsiva, de manera automática. O sea, lo contrario del perdón siempre es un automatismo, es automático, es una acción mental o física de violencia o de agresión o de conflicto. Por lo tanto, todo lo contrario al perdón es inconsciencia, es automatismo. Perdonar se supone que es abrir una ventana a la conciencia. Lo vamos a ir viendo. Y entonces aquí tenemos unos niveles de la medicina, que esto es una invención mía, esto no lo he sacado de ningún sitio. Igual está mal y hay que corregirlo, pero me gusta poner que a nivel fisiológico, pues, o a nivel, digamos, físico o mecánico, pues tenemos
la cirugía, los masajes, la quiropráctica, muchas cosas, muchos trabajos. A nivel energético hay también muchos trabajos que se hacen a nivel de acupuntura, láser-terapia, trabajos con la energía. Hay mucho trabajo que se puede realizar y que en el futuro tienen muchísimo futuro. O sea, las medicinas energéticas o vibracionales son el siglo XXI. Ahí hay mucho trabajo por desarrollar. Luego están las medicinas o las terapias o los trabajos emocionales, como por ejemplo la purificación emocional a través del arte, de la danzaterapia, de la terapia psicológica clásica, etc. Y también hay un nivel de trabajo terapéutico a nivel mental, como puede ser la psicología cognitiva o todos los trabajos que utilizan la intelectualidad, o no sé cómo llamarlo, la parte cognitiva del ser humano a través del lenguaje, como puede ser pues, la psicología cognitiva o clásica, ¿no? Y también hay en ese nivel como campos de información, no tanto cognitivo, pero sí campos mentales de información, podría entrar la homeopatía, las flores de Bach, etcétera, etcétera. Eso es un tema controvertido que no vamos a entrar ahora, pero que parece que son campos de información más que moléculas en sí, lo que hace que trabajen los organismos. En el nivel más alto está eso que llamamos perdón, que es un trabajo interior de, digamos, de limpieza mental. Cuando eso se produce, hay efectos en los diferentes campos y a veces puede haber una curación física. Es bastante habitual, por cierto. Lo que pasa es que muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Ese trabajo de perdón a veces lo hacemos inconscientemente y a veces lo hacemos conscientemente. Ahora lo vamos a ver. Y bueno, todo esto, pues hay muchas escuelas que lo trabajan de una manera directa o indirecta, como ya desde el siglo pasado, desde el principio del siglo XX, pues Freud y Jung saben todo esto que voy a explicar. De alguna manera, en sus escritos ya sale que hay una relación entre la mente, el cuerpo, y que cuando se sana la mente, muchas veces se sana el cuerpo. El propio Freud, que no era nada metafísico, pues ya nos hablaba de que muchas enfermedades físicas eran producto de enfermedades psicológicas. No sé si lo conocéis un poco, su trabajo. Jung también nos hablará del inconsciente colectivo y de la sombra. Jung va más lejos que Freud y nos habla del inconsciente colectivo, por ejemplo, el inconsciente familiar, donde hay también enfermedades que se transmiten o se programan. En realidad no es culpa de tu familia ni de tus abuelos, sino que hay una información que se transmite. Para que la información se active o no se active, depende de ti. Con lo cual no podemos echarle la culpa, no, a los ancestros. ¿Vale? No se puede echar la culpa a los ancestros, pero hay una información que se transmite, ¿de acuerdo? Y luego vienen un montón de